Buenos días, mis hermanos. Voy a entregar la palabra del Señor, un gran honor, por supuesto. Así que en el nombre de Jesús, la palabra del Señor se encuentra en San Mateo 8, San Mateo capítulo 8, del versículo 3 en adelante. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Perdón. La verdad que esta es una palabra que es potente, hermano, es potente y vamos a encontrar en esta palabra que tiene varios conceptos bien importantes que hay que entender. No solo la autoridad como autoridad tal, porque hay una autoridad natural y una terrenal y una espiritual. Aquí tengo las definiciones, las voy a leer. Dice autoridad, la autoridad como tal, como autoridad, la definición es facultad, derecho de gobernar con poder, dominio y potestad, que a su vez es la autoridad para que uno ejerce sobre otros. Ejemplo, un policía es la autoridad y tiene el poder para hacer algo. ¿Se fija? Nuestro pastor es la autoridad en la iglesia y tiene el poder para hacer nombramientos de predicadores, de oficiales, diáconos, etcétera. Nuestra pastora también, por su parte, por supuesto. Ahora hay una autoridad terrenal y dice que es ejercer poder sobre cosas materiales que tenemos y también personas como la familia. Por ejemplo, el papá, la mamá sobre los hijos. Y hay también una autoridad espiritual. Y esta dice que primero es una autoridad dada por Dios para actuar en lo espiritual y ejercer autoridad sobre demonios, enfermedades, situaciones, personas también, pecado y la carne. Y el mundo, que son los enemigos de Dios, por supuesto. Entonces, la autoridad es una potestad, es un poder que uno tiene, y en este caso que leímos, el centurión le dijo, di la palabra, no es necesario que vayas, di la palabra. Cuando lo leí, yo le he leído hartas veces esta palabra y la he escuchado predicar, y es impresionante, de verdad, esto hasta el Señor también le impresionó, y de hecho dijo, no he hallado tanta fe ni en Israel como tiene este hombre que me pide que diga la palabra, porque él sabe que yo voy a sanar a su criado, que estaba muy atormentado, muy adolorido, paralítico además. Entonces, la autoridad demanda obediencia. Eh, el mismo centurión explica, dice, yo también soy hombre de bajo autoridad. Primero él está bajo una autoridad y también tengo bajo mi autoridad otras personas a las que yo les digo, haz esto y lo hacen, ve para allá y va para allá. Entonces demanda obediencia. Dios nunca le va a dar autoridad a alguien que no es obediente. No se la va a dar. Y si la tiene y desobedece, se la va a quitar. El ejemplo está en Adán y Eva. Dios le da autoridad, facultad, poder para gobernar la tierra, para que se enseñorearan sobre la tierra y todo lo que en ella había. Pero cuando desobedecieron y pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén y les quitó toda autoridad. Se acuerda de ese relato, ¿cierto? Que ellos quedaron desnudos. Así quedamos cuando nos desnudamos, pecando, desobedeciendo. Por eso es tan importante que no solo nos preocupen los beneficios de ser hijos de Dios,
sino también cumplir las obligaciones, como diezmar, como ofrendar, como obedecer a lo que nos digan nuestros pastores, el Señor, su palabra. Esto no se trata tan solo de fe. No, yo tengo fe, como el Señor ya está todo dicho, yo tengo fe. Sí, yo creo, yo también lo creo. Y los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Ahí está la clave, en obedecer, en obedecer. Nosotros debemos obedecer a la palabra del Señor. Y hay obligaciones, hay mandamientos que hay que cumplir y que no se cumplen porque nos ponemos cómodos, nos ponemos bajo la misericordia del Señor, nos escondemos y nos ponemos aprovechadores en ese sentido. Y eso no está bien. O sea, si yo puedo ordenar mi vida, la debo ordenar. Si yo sé que no estoy entregando mis diezmos, los debo entregar. Si yo sé que no estoy ofrendando, debo ofrendar. Si no estoy haciendo lo que el Señor dice en su palabra, hay obligaciones que cumplir, que hacer, hay una palabra que entregar, me debo preparar, debo bendecir al Señor, debo buscar de Él. Mire, la autoridad es dada por Dios, por lo tanto es una investidura. Dios nos inviste de poder sobre los demonios. De hecho, le quiero leer otra palabra al respecto que dice, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad les fue dada, se fija, les fue dada ¿por quién? Por Dios, una autoridad mayor. Por tanto, id, ahora Él delega esa potestad, esa autoridad, de hacer discípulos a todas las naciones, a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay otra palabra que dice, he aquí, os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, que son demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En otra el Señor dice, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. El Señor nos delegó autoridad, nos delegó poder, pero eso demanda obediencia, fe absoluta. Y por supuesto el cumplimiento de las obligaciones y los mandamientos, porque ahí hay justicia y Dios está sentado en un trono de justicia. Y Él es la autoridad mayor y Él nos dio una orden. Ahora, es impresionante esta palabra, de verdad. Es que un hombre, sin ver, sin ser cristiano siquiera del momento, es como que alguien hoy día venga a tu casa y te diga, puedes orar por mi hijo, está mal, pucha, anda a verlo. O sea, uno le diga, yo lo voy a ver, no te preocupes. No, por favor, ora desde aquí, di la palabra, yo sé que el Señor lo va a sanar. Y a lo mejor no es ni cristiano, y uno diría, oh, se pasó, tremenda fe. Esto le pasó a Jesús. Se encontró con un hombre que tuvo gran fe solo porque escuchó que andaba un hombre que tenía poder para sanar de parte de Dios, llamado Jesucristo. Y él se acercó, lo buscó, hasta que lo encontró y le dijo, Señor, no vayas, no te preocupes, no es necesario, yo creo, di la palabra solamente. Tremendo, hermano. Ahora, si yo le dijera, Señor, di la palabra en alguna situación que yo tengo, mis hijos no me obedecen. Señor, di la palabra, me siento enfermo. Señor, di la palabra, sería tremendo. Y yo solo creo y obedezco, Señor, a eso. Porque el que tiene autoridad tiene que obedecer al que le dio esa autoridad, por supuesto, pues, hermano. No nos podemos mandar solos. Mi pastor me invistió como copastor, como su ayudante, a mi esposa y a mí. Tenemos que obedecer a nuestros pastores, por supuesto. Por supuesto. Yo no podría predicarle de diezmo a usted si yo no diezmara, hermano. Yo no podría hacerlo, no tendría autoridad. Yo no, si yo estoy en algún pecado, no podría hablar de una situación X, porque si yo tuviera problemas en mi matrimonio, no podría estar hablando de mi matrimonio. ¿Se fija? Si yo no estuviera casado con mi esposa, no podría hablarle a usted del adulterio. O sea, uno tiene que ir ordenándose, tiene que ir obedeciendo a la palabra del Señor,
porque es palabra del Señor, es una obligación que Dios dio en su palabra, en la Biblia, que está aquí. Él ordenó ciertas situaciones, ciertas cosas que hay que cumplir, porque eso también es fe, no es solo creer. Recuerde que la fe sin obras es muerta. No, yo creo, con eso basta, no basta con eso. La fe sin obras es muerta, no basta con creer. Nos engañamos, el enemigo nos engaña con eso muchas veces. Nos hace creer que con eso estamos bien. No, si creyendo estamos bien, quédate así nomás. No, hermano, no se quede así nomás. Avance. Si tiene que ser algo para honrar al Señor, hágalo, cúmplalo. Cumpla con las demandas, las obligaciones, los compromisos que tenemos con el Señor, con nuestros pastores también, por supuesto, con la iglesia misma. Por supuesto que hay que cumplir con eso, de todas maneras hay que cumplir con eso. Eso es ser justo, eso es tener fe. No, yo creo, Señor, yo en lo personal, eh, la verdad que, ¿sabe por qué yo entrego mis diezmos, hermano? Porque primero creo en el llamamiento que el Señor tiene con nuestros pastores, creo en ese llamamiento con todo mi corazón. Y además, creo en la palabra del Señor, por supuesto, con todo mi corazón, donde dice que Él bendecirá a los que lo hacen, y en lo personal no voy solamente tras la bendición, porque también sé que hay justicia, que hay una honra, un honor a hacerlo. Y además la palabra del Señor dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, yo entrego lo que me corresponde, de lo que Dios me da, lo entrego, mis ofrendas, mis diezmos, lo que corresponde hacer, y el Señor, Él se preocupa de reprender al devorador y yo no tengo que pelear con Él. ¿Se fija? Él pelea por mí. Es tremendo, una gran bendición. O sea, no nos falta el pan, no nos falta el agua. Estamos bendecidos porque hemos hecho justicia. Y no es solo en eso, hay que hacer justicia en todo lo que se pueda. Hay que cumplir con eso. Muchos vienen solo por los beneficios. Usted se va a encontrar con hermanos, con hermanas, con gente que va a la iglesia por los beneficios nomás. Pero las obligaciones no, si yo tengo fe. Pero la fe sin obra es muerta, no sirve de nada. Es muerta. Hay que tener obras de respaldo. ¿Se fija? Hay que tenerlas. Ahora el Señor te dice, yo ya di mi palabra. Yo ya dije, diga al débil, fuerte soy. Yo ya dije, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor ya dio su palabra. El Señor ya dijo, predica porque muchos van a creer. Pon las manos sobre los enfermos porque sanarán. El Señor ya dijo la palabra, ahora hay que ejercerla. Hay que obedecerla. Hay que practicarla. La palabra no es solo para oírla, hay que practicarla. El Señor dice, no seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay que cumplir con lo que el Señor nos mandó, nos envió. Ahora Él dio la palabra, nos ponemos a leer la palabra en la Biblia, hay un montón de órdenes, anda, di esto, habla esto otro, pon las manos sobre los enfermos, reprende a los demonios porque van a oír. De hecho, en este relato donde el Señor les dice, eh, toda potestad me es dada, doy al serpiente, perdón, doy potestad y al serpiente, demonio. Los discípulos, Señor, no, se regocijaban porque echaban fuera a los demonios. Y el Señor le dijo, pero no regocijéis por eso. El Señor lo dio por hecho, porque hay poder en el nombre de Jesús para reprender demonios de todas maneras. Y nada nos va a dañar si nos metemos en ese ámbito por alguna necesidad que haya alguna vez que realizar un acto así. Eh, no regocijéis que los espíritus se os sujetan, si es obvio, pues si soy el Hijo de Dios, mi nombre es por sobre todo nombre, les quiso decir el Señor. Si no regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y para eso hay que obrar en fe y obedecer a la palabra del Señor. El que obedece tiene autoridad, el que no obedece, el Señor le quita la autoridad. Piensen en Adán y Eva, piénselo, hermano. Adán y Eva tenían todo el señorío sobre toda la tierra y en el momento de desobedecer y pecar, perdieron la autoridad, el Señor se las quitó. El Señor no le puede dar autoridad a un desobediente. El Señor le da autoridad al que obedece a la palabra, el que cree en Él y también tiene obras respecto a la fe que dice tener en el Señor. La investidura es un llamamiento, un nombramiento importante.
Nosotros, el Señor nos llamó para ser hijos de Dios. Ese nombramiento es importante, es un nombramiento supremo, fuerte, hermanos. Es un gran nombramiento, una gran investidura, ser hijo de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos hijos de Dios y portamos una palabra de poder y de autoridad, de gobierno. Si no estamos gobernando nuestro hogar, nuestros hijos, algo está faltando. ¿Qué hacer? Algo necesitamos hacer. Debemos orar más, ayunar quizás. Si algo no está resultando como debería ser, algo está pasando. Porque la palabra del Señor dice que nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nos dio autoridad para gobernar nuestra casa. Recuerde que nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Señor nos preparó para ser hijos de Dios en esta tierra. Para vencer la carne. Si estás en pecado y sigues pecando y no puedes vencer el pecado, la palabra del Señor dice que Él te dio espíritu de poder para vencer el pecado, para vencer la carne, para dominar la carne, para controlar todo lo que nos pueda llevar al pecado. Tenemos nosotros la autoridad y tenemos que ejercerla. Pero ¿sabe cuándo se empieza a ejercer? Cuando obedecemos, tenemos fe y obras respecto a esa fe. Si no estás diezmando, hazlo, hermano. Si no estás ofrendando, hazlo. Vas a ver que en esa obediencia el Señor te va a empezar a dar autoridad sobre todas las cosas que te están aquejando. Si no estás orando lo que deberíamos orar, ora más, ayuna. Busca más del Señor, obedece su palabra, cumple con las obligaciones, cumple con los compromisos, con el Señor, con nuestros pastores, con la iglesia. Cumplamos con eso, hermano. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a dar verdadera autoridad, verdadero gobierno sobre todo mal, sobre nuestros hijos. El Señor nos va a devolver la autoridad. Si nosotros debíamos haber, si Adán y Eva no hubiese pecado nunca, hermanos, nunca, todos los que estamos hoy en día estaríamos gobernando la tierra en paz y tranquilos. Sin embargo, el que tiene el principado de este mundo, todos sabemos quién es, Satanás. Se los quitó por la desobediencia. Y el pecado que Adán y Eva hicieron les quitó esa autoridad, ese gobierno. Y ahora lo tiene Satanás, pero de este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. ¿Quién nos gobierna a nosotros? El Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién debemos obedecer? A Él, a su palabra. Él ya dio su palabra, Él ya dio los mandamientos, Él ya dijo lo que había que hacer. Y hay que hacerlo, para que tengamos verdadera autoridad, para que cumplamos el rol de cristiano real, para que el Señor nos respalde. A veces uno escucha predicar, a veces uno escucha hablar, a veces uno mismo le habla a otro y no pasa nada. No pasa nada. Porque no hay un respaldo del Señor, pero si uno empieza a escarbar, claro, porque tampoco hay obediencia, porque tampoco hay un cumplimiento de los compromisos con el Señor que hemos tomado, de la investidura que es de ser hijo de Dios, y eso demanda fe, obediencia, obras. Yo sé que la salvación, la palabra del Señor dice, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe, dice, sin obras es muerta. Ahí estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Yo no puedo creer en el Señor y no hacer lo que sí puedo y está en mis manos hacer para honrar al Señor, para obedecer a su palabra y cumplir con todos los compromisos, obligaciones que el Señor me da para así recibir los beneficios en justicia, por bendición, no por misericordia. Que mi Señor Jesucristo le bendiga. El Señor ya dijo su palabra. Y entre todas las palabras que Él dijo, yo soy el que soy. Teman a mí y denme honra. El Señor también dijo en su palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes, que en nosotros hay autoridad y gobierno, que en nosotros hay una palabra de poder, que en nosotros resplandece el rostro del Señor. El Señor ya dijo la palabra, está a nuestro favor, búscala, léela. Es tremendo, te vas a encontrar con tremendas sorpresas en la palabra del Señor, a tu favor, a mi favor. Hermoso, hermano, hermoso. Y también es una honra, un honor, que no sea un peso para nadie cumplir con los compromisos, cumplir con las ordenanzas del Señor. Para nada, no puede ser un peso eso, debe ser un gran honor.
es para el Señor. Entregar lo que es de Él, bendecir su nombre, obedecer, hacer lo que está en mis manos, hacer, para cumplir con Él, para no estar en pecado, para obedecerle, para que la autoridad que está en mí como hijo de Dios realmente sea respaldada por el Señor. Y cuando yo ore por alguien, pase algo de verdad. Cuando yo predique de verdad, impacte a alguien. Para que el Señor bendiga a las personas, a mi familia, a mis hijos, para que ellos me obedezcan. Debo obedecer férreamente a la palabra del Señor. Dios te bendiga en este día, querido hermano. Dios te guarde tu corazón, tu mente, tu espíritu. Te llene de su presencia y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y Él ponga paz en ti. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. En el nombre de Jesús. Buenos días, mi hermano.